Hola estimados oyentes, bienvenidos nuevamente a su canal, a Manuel Portillo TV. Gracias por su sintonía, gracias por estar siempre pendientes de nuestros contenidos y gracias por estar aquí sintonizando este video. Yo les hago un recordatorio, si no se ha suscrito, dele al botón de suscribir, active la campanita de notificaciones que no cuesta nada y ayuda mucho a que nosotros aquí desde su canal, desde Manuel Portillo TV, le podamos seguir trayendo el mejor contenido y las noticias de relevancia y tendencia en Estados Unidos. Así que vamos a discutir un tema o a explicarnos un poco más sobre un tema que venimos comentando ya en el canal desde hace varios días, y es el tema de la inflación. Hemos recibido muchos comentarios de gente que nos pregunta cuándo va a dejar de subir, cuándo van a poder estabilizarse los valores de inflación en Estados Unidos y por qué es que no paran de subir. Y precisamente para eso hemos querido hacer este video. ¿Por qué la inflación no para de subir desde que comenzó la pandemia en Estados Unidos? Hay que explicar que la Reserva Federal explicó que los desequilibrios de oferta y demanda relacionados con la pandemia y la reapertura de la economía han seguido contribuyendo a niveles elevados de inflación. Entonces, el propósito de este video es explicarte de manera sencilla y clara el por qué se ha generado este fenómeno, qué factores son los que han influido en que la inflación esté tan descontrolada y subiendo a un ritmo tan acelerado ya prácticamente a lo largo de un año completo, desde marzo de 2021, ¿verdad? Así que no dejes de sintonizarnos, quédate en este video porque seguramente te va a ser útil el entender el por qué este comportamiento tan atípico en la economía de Estados Unidos. Vamos con nuestra intro. Y bien, como te decía, la constante demanda de productos y servicios, así como los problemas existentes en la cadena de suministro, han ocasionado que los incrementos o la inflación en Estados Unidos no se detenga, más que todo en el contexto pandémico en el que aún estamos. Y con la recuperación económica, la cual inició a principios del año pasado, y la flexibilización del distanciamiento social, millones de estadounidenses han comenzado a recuperar sus actividades cotidianas y de consumo, lo cual ha generado una gran presión sobre el mercado. Porque así como decía la Reserva Federal en las últimas declaraciones que hizo Jerome Powell y en el comunicado que sacaron, los desequilibrios de oferta y demanda relacionados con la pandemia y la reapertura de la economía es lo que ha contribuido a estos niveles altos de inflación. Hay que tomar en cuenta también que por el COVID la producción no se ha logrado recuperar al mismo tiempo que se ha recuperado el consumo. Por ello ha sido complicado garantizar el abasto de ciertos productos en el mercado, por lo que durante meses los precios de todo tipo de energéticos como gasolina, diésel, gas natural, petróleo han sido un factor importante detrás de la inflación actual. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, y esto lo hablamos en un video reciente, la BLS, los costos de la energía subieron más de un 29% el año pasado, en parte debido a la poca oferta y a la gran demanda. Los consumidores viajan más, pero el lado de la oferta no se ha mantenido a la par del lado de la demanda. Como impacto de lo anterior, la inflación aumentó un 7,5% en enero de 2022 en tasa interanual, un nivel que no se daba desde 1982, y esto ha sido impulsado por el alza de los precios en industrias como la venta de automóviles usados, alimentos y vivienda. En el mes de enero del presente año, Sarah House, directora y economista de Wells Fargo, dijo a The Wall Street Journal que es probable que la inflación alcance su punto máximo en los próximos meses. La aseveración de la experta cobra sentido tras el anuncio de este jueves 10 de febrero en el que se publicaba que la inflación ya está en ese 7,5% histórico, el mayor incremento en 40 años, todavía superior al 7% que reportaron para el mes de diciembre. Pero muchos de ustedes seguramente se preguntan, porque lo hemos mencionado en videos anteriores, cómo afectaron los cheques del estímulo a llegar a valores de inflación tan elevados y tan acelerados.
Hace aproximadamente un año, entre febrero y marzo de 2021, Estados Unidos, tras la crisis de la pandemia, distaba mucho de ser una economía sobrecalentada. Y ya voy a explicar el término de sobrecalentamiento de la economía. Al revés, lejos de ser una economía sobrecalentada, con una tasa de paro elevada, la inflación por debajo del 2% y un PIB lejos de los niveles pre-pandemia, la economía del país presentaba un output gap negativo, es decir, que la producción estaba por debajo de su potencial. Si Estados Unidos hace un año hubiera puesto a trabajar a toda su fuerza laboral con toda la maquinaria e instalaciones disponibles, podrían haber generado muchos más bienes y servicios sin que se crearan más desequilibrios entre oferta y demanda. Por ello, el gobierno aprobó varios planes de estímulo que buscaban cerrar esa brecha negativa o output gap del PIB lo más rápido posible. El problema es que es difícil atinar en el target correcto al tomar decisiones como la de aprobar estímulos económicos. El sobrecalentamiento o overheating en inglés de una economía se produce cuando su capacidad productiva, es decir, los factores de producción como la fuerza laboral o la maquinaria, no puede seguir el ritmo de una demanda al alza, lo que al final desemboca en desequilibrios fatales para la economía. Y fíjense que desde hace más de un año comenzaron a haber voces expertas en temas económicos que opinaban que esto era algo que podía darse en Estados Unidos. Larry Summers, exsecretario del Tesoro con el expresidente Bill Clinton, dijo, él fue el primero en abrir la veda argumentando que el tamaño del paquete de estímulos superaba de manera holgada la brecha de producción económica calculada por la Oficina de Presupuesto del Congreso. El enorme estímulo fiscal combinado con una política monetaria expansiva, los ahorros acumulados de los consumidores que no habían podido gastar y la recuperación del mercado laboral podía sobrecalentar la economía generando fuertes presiones inflacionarias. También Olivier Blanchard, antiguo profesor de la Universidad de Harvard y ex economista en jefe del Fondo Monetario Internacional, apoyó de forma pública las dudas de Summers. Incluso él publicó una nota explicativa en el Peterson Institute of International Economics en la que pone cifras a las palabras de Summers. Blanchard calculaba que la brecha negativa del PIB podía ser como mucho de unos 900.000 millones de dólares, puesto que la pandemia había destruido parte del tejido empresarial o había dejado obsoleto parte del capital productivo o había incrementado el parto de larga duración, por lo que la brecha podría ser inferior a lo que estimaban los organismos oficiales. Blanchard comentaba que para ver cómo ese gran estímulo económico se traducía en demanda agregada, había que analizar también los multiplicadores, ya que el dinero pasa de unas manos a otras, por lo que un dólar puesto en circulación genera más demanda a medida que pasa de mano en mano. Con un multiplicador de 1, los programas combinados van a generar una demanda de 2,8 trillones de dólares, o casi 3 veces la estimación excesivamente generosa de la brecha de producción de 900 billones de dólares. Con un multiplicador de 0,3, el estímulo estaría cerca de llenar el vacío y no habría razones para preocuparse por un sobrecalentamiento de la economía, según comentaba Blanchard. Si finalmente el multiplicador superaba el 0,3, la tasa de paro podría caer por debajo de su nivel natural, generando fuertes presiones inflacionistas, lo cual coincidiría con un alza del petróleo y otras materias primas. Y una inflación alta tiene costes muy elevados para la sociedad y la economía en general, por lo que la Reserva Federal tendría que intervenir para evitar daños mayores a riesgo de pinchar esa burbuja económica. Blanchard explicaba, si la inflación despegara habría dos escenarios, uno en que la Fed permitiría que la inflación aumentara quizás sustancialmente y otro más probable en que la Fed endurecería la política monetaria quizás de nuevo sustancialmente. Ninguno de esos dos escenarios, explicaba Blanchard, es ideal. En el primero, las expectativas de inflación probablemente se desanclarían, anulando uno de los principales logros que la política monetaria había logrado en los últimos 20 años y haciendo que la política monetaria sea más difícil de analizar en un futuro.
En el segundo escenario, en el que la Fed endurece la política monetaria, el aumento de las tasas de interés podría tener que ser muy grande, lo cual también generaría a su vez problemas en los mercados financieros. ¿Qué pasó al final? Realmente sucedió ese sobrecalentamiento en la economía de Estados Unidos y se traduce eso en que se han alcanzado valores inflacionarios tan grandes. ¿Por qué? Porque seguramente el multiplicador real de ese estímulo económico que la Reserva Federal inyectó a la economía de Estados Unidos fue muy superior al 0,3, lo cual tiene sentido, porque la mayor parte de gente que recibió ese estímulo económico era gente con ingresos muy limitados que seguramente tenía problemas de liquidez muy grandes para alimentación, para vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, seguramente buena parte de esta gente gastó ese estímulo económico y, a diferencia de lo que estimaba el gobierno, no ahorró prácticamente nada de lo que recibió de esos cheques de estímulo económico. Entonces, ¿en qué se tradujo eso? En que la demanda realmente sí tuvo ese incremento de la mitad o más de la mitad de esos 2,8 trillones de dólares que se otorgaron en estímulo económico. Y eso no ha podido ser compensado por la oferta productiva en Estados Unidos. Todo este panorama económico general que te estamos comentando es la razón del por qué la inflación está en un valor tan alto, en el valor más alto en los últimos 40 años. Y esa es la razón por la que resulta muy poco probable que se otorguen más estímulos económicos, porque ahorita a nivel económico la Reserva Federal lo que va a buscar hacer es endurecer la política monetaria, subir de manera drástica las tasas de interés, enfriar la economía, hacer que sea más difícil acceder a créditos y también no seguir dando estímulos económicos que puedan ser contraproducentes para lograr este efecto de frenar el alza de los productos, del precio de los productos, bienes y servicios. Entonces, a grandes rasgos y sin entrar mucho en la parte técnica de esto que les estoy explicando, esa es la razón del por qué no ha parado de subir la inflación desde el 2% en el que estaba en marzo del año pasado hasta el 7,5% en el que está ahorita en enero de 2022. Si este tema te parece útil, te parece informativo, te parece provechoso, yo te invito a que aquí en la caja de comentarios nos dejes tu comentario, nos dejes tus dudas, tus consultas, porque estamos tratando de traer estos temas de una manera sencilla para que cualquiera que escucha nuestros videos entienda el por qué se dice lo que se dice en las noticias, por qué la Reserva Federal ha dicho eso, por qué no ha habido un cuarto cheque de estímulo económico, por qué probablemente la situación económica está tan complicada como está ahorita, ¿verdad? Entonces, si ha sido de utilidad, por favor déjanos tu like, déjanos tus comentarios aquí en la caja de comentarios, porque queremos seguir trayendo más y más videos con noticias e información valiosa para cada uno de ustedes. Si no te has suscrito al canal, dale al botón de suscribir en este momento, activa la campanita de notificaciones y por supuesto comparte este video en todas tus redes sociales para que todos tus conocidos también puedan tener acceso a él. Gracias por sintonizarnos, que continúen pasando un feliz domingo y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.